el médico y que ellos puedan tener esa fe y esa confianza de que tú puedes tocar su vida y si es tu voluntad, darles la sanidad que necesitan. Pero especialmente que puedan tener la fe y la confianza que tú nos das la sanidad espiritual y que tú nos das la paz y la fortaleza para seguir adelante. Señor, gracias porque Juan Carlos ya está recuperándose. Gracias porque sabemos de que tú has estado con nosotros en estos momentos de dificultad, de enfermedad, de crisis y que continuarás con nosotros. Y hoy, de una forma especial, queremos ponernos en tus manos para que al estudiar tu palabra pueda ser una palabra viva en nuestras vidas y pueda transformar nuestro ser, que pueda ser una palabra vivificadora y redentora en nosotros. Gracias porque nos escuchas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Los invito a buscar en la palabra de Dios antes de iniciar el tema. La lectura bíblica que la encontramos en el libro de Amós. Amós, capítulo 4. Capítulo 4, versículos 11 y 12. Amós, capítulo 4, versículos 11 y 12. Versículos 11 al 13, perdón. 11, 12 y 13. La palabra de Dios dice así. Os trastornaré como cuando Dios trastorna a Sodoma y Gomorra. Os trastornaré como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapados del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te hará a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Antes de iniciar el tema para hoy, yo quisiera que viéramos un canto que tiene que ver con lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver si puedo compartirlo aquí un momentito. Es de los Heraldos del Rey. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Al pecador Jesús buscó, sus faltas él sobrellevó. En el Calvario así murió por ti, por mí. Un gran misterio de amor, eterno plan de salvación, que Jesucristo se encarnó por ti, por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados
de paz. Pero gloria al Señor, puente vivo de amor, que nos lleva hasta el trono eternal. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, pleno perdón Jesús ganó por ti y por mí. Por nuestra maldad un abismo se abrió, alejados de Dios y privados de paz. Pero gloria al Señor, puente vivo de amor, que nos lleva hasta el trono eternal. Gracia infinita de bondad, más abundante que la mar, Jesús su sangre derramó por ti y por mí. Por ti y por Gloria al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Por su gracia infinita, por su amor infinito por cada uno de nosotros. Vamos a estudiar hoy en el libro de Amós. El libro de Amós es un libro escrito más o menos en el año 750, 760 a.C. Es uno de los profetas menores y el libro lleva el nombre de su autor, así como prácticamente casi todos los profetas del Antiguo Testamento. Es interesante que este libro, el libro de Amós, fue escrito por alguien que era profeta, pero que no se consideraba profeta a sí mismo. Amós era un ganadero, era pastor de ovejas, y también se presenta como un recolector de frutos. Es presentado como uno de los pastores de Tecoa, pastores de ovejas. Tecoa era una ciudad que estaba cerca de Jerusalén y era una ciudad pequeña en realidad. Amós fue llamado a profetizar el reino de Israel, pero también profetizó para el reino de Judá. Era, además de recolector de higos silvestres y ganadero, o pastor de ovejas, él parece que no había ido a la escuela de los profetas, como la mayoría de los profetas lo hacían en su tiempo. Era un hombre sencillo, era un hombre humilde, pero era un hombre estudioso y temeroso de Dios.
Eso nos dice a nosotros, mis queridos hermanos, que el llamado que Dios hace para su pueblo, para sus hijos, no tiene nada que ver con el conocimiento teórico que pueda tener, con los títulos universitarios que pueda tener, o con el reconocimiento que otras personas puedan tener acerca de su ministerio. El llamado que Dios hace es un llamado individual y no tiene que ver con la preparación universitaria que una persona pueda llegar a tener. Tiene que ver con la disposición que cada persona tiene, que al que es llamado tiene, para escuchar la palabra de Dios y para ponerla en práctica. Tiene que ver con el deseo que la persona que ha sido llamada tiene para obedecer el mensaje que Dios lo ha llamado a dar. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos? Nosotros estamos ahora en este tiempo final, donde Dios está llamando un grupo de personas para predicar el último mensaje a esta tierra. Así como Amós fue llamado para dar un mensaje de juicio, un mensaje de amonestación al pueblo de Dios de su tiempo. Así Dios está llamando un grupo de personas hoy en día para dar el último mensaje. La palabra de Dios dice que este grupo final que Dios está llamando, que lo presenta claramente Apocalipsis 14, que es el grupo que va a dar el mensaje, el primero, segundo y tercer ángel en este tiempo final. Y es un pueblo cuya característica principal, si nosotros leemos allá en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel, su característica principal es su obediencia a Dios. Esa es su característica. Dios no pide un currículum para llamar a ese pueblo final. Dios no les está pidiendo que le manden un currículum con todos los atestados que puede haber tenido. Y sí, quizá hay algunas personas que le mandan un currículum a Dios diciéndole que yo soy experto en lenguas hebreas, soy experto en esto, en el otro, hermenéutica, hay un montón de palabras que ni siquiera entendemos. Pero a Dios eso no le interesa, eso no es lo que Dios está buscando de su pueblo. Es más, la sierva del Señor dice en el libro de Eventos de los Últimos Días que el último pueblo de Dios, el pueblo que terminará la obra en esta tierra, si lo vamos a tomar en cuenta en su currículum como un pueblo docto, instruido, un pueblo profesional, pues no lo es. Las personas que anden buscando un pueblo así en el tiempo final se van a llevar un gran chasco. La sierva del Señor dice que en el tiempo final el pueblo de Dios va a ser, inclusive, ella lo describe como un pueblo iletrado. Qué cosas, ¿no? Como el humilde Amós, que era recolector de higos silvestres y pastor de ovejas. ¿Quién se iba a pensar? Y si ustedes leen todo el libro de Amós, se van a dar cuenta que hay personas que llegan y le preguntan, ¿y tú de dónde eres? ¿De quién te dio esa potestad? ¿Dónde estudiaste tú? ¿Tú fuiste a la escuela de los profetas? Amós inclusive dice allí, no, yo no soy un profeta, yo soy un campesino. Y muchas personas van a decir, ¿y entonces quién te mandó aquí a predicar? ¿Dónde están tus atestados? ¿Dónde estudiaste? ¿Recuerdan ustedes también como Juan el Bautista? ¿Dónde estudió Juan el Bautista? ¿Ah?
Es más, si nosotros leemos el deseado de toda la gente, si leemos los comentarios de la hermana Juan, y la Biblia claramente lo dice también de Juan el Bautista, que ni siquiera a la escuelita sabática fue. ¿Sabían ustedes eso? Ni a la escuelita sabática fue de su tiempo. Es decir, a las sinagogas de su tiempo, me estoy refiriendo a eso. O sea, no quiere decir que no guardaba el sábado. Claro que sí, iba a la escuelita sabática de su casa, con su familia. Pero no iba a la sinagoga. No fue enseñado ahí. Y la sierva del Señor dice claramente por qué razón. Si Juan el Bautista hubiera ido a la escuelita sabática todos los sábados de su iglesia, probablemente y no probablemente, lo más seguro es que no hubiera podido ser lo que fue, el precursor de la primera venida de Cristo. Entonces, el Señor tuvo que decirle a sus padres, no lo lleven a la escuela sabática, no lo lleven los sábados a la sinagoga. Ustedes en su casa enséñenle ahí. En su casa enséñenle, porque lo que están enseñando allá está pervertido. Lo que están enseñando allá está mal. Y lo que ese niño es llamado a hacer, el mensaje que ese niño tiene que dar, tiene que ser un mensaje puro. Si él va allá, ese mensaje no va a ser puro. Por lo tanto, necesitamos que sea instruido aquí. ¿Ven ustedes qué tremendo esto, mis queridos hermanos? ¿Cuál es el pueblo que Dios está llamando hoy? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el pueblo? ¿Qué necesita Dios de ese pueblo? Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Ustedes saben que el diablo conoce claramente quién es ese pueblo. El diablo conoce el pueblo, sabe quién es. O por lo menos él lo intuye. Como él es un gran observador, por lo menos él observa y él ve quién se está preparando a conciencia. Y a ese es el que molesta. A ese es el que le hace la guerra. Dice allí en Apocalipsis 12, versículo 17, entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia. El diablo se llenó de ira contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Noten que lo que ahí no dice que se fue a hacer guerra contra el resto, que el resto es un remanente, es lo que queda. Quiere decir, lo que nos está diciendo este versículo, es que hay un periodo en la historia de esta tierra cuando la iglesia fue fuertemente zarandeada, fue fuertemente movida, y que llega un punto en la historia de la iglesia lo que queda en esta tierra es un remanente, es un grupo que queda de ese gran movimiento que se fue a través de toda la historia, a través de ese zarandeo que la iglesia vivió a través de toda la historia. Lo que quedó fue un grupo, un remanente. Y dice que la característica del remanente ahí no es que tuvieron 4 años de teología en una universidad. No es que se graduaron con honores. No es eso. Y no estoy diciendo que eso sea malo. No estoy satanizando eso tampoco, en ningún momento. Esto es importante y ha servido. Pero la característica de ese pueblo, dice ahí la palabra de Dios, es que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mandamientos de Dios, testimonio de Jesucristo. Esa es la característica de ese pueblo.
Era la característica que tenía Amós. Es la característica que han tenido el remanente de Dios durante toda la historia. Es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Ahora noten algo interesante aquí en el versículo. La Biblia dice que es el pueblo que guarda los mandamientos. Lo que pasa es que muchas personas cuando leen este versículo se lo endosan a uno mismo y dicen, ok, ahí cuando dice que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ahí estoy yo. Y una vez se ponen, ese soy yo. Para endosárselo a uno mismo, este versículo, hay que tener un poquito de cuidado. Porque noten lo que dice, el que guarda los mandamientos, no es el pueblo que dice que hay que guardarlo. No dice eso el versículo. El versículo no dice que es el pueblo que predica que hay que guardarlo. Obviamente que lo predica, pero no solamente eso. Aquí no dice que es el pueblo que dentro de sus 28 doctrinas hay una doctrina que dice que hay que guardarlo. No dice eso, no dice eso. Sino que dice que es el pueblo que guarda. Y cuando la Biblia dice que es el pueblo que guarda los mandamientos, inmediatamente ahí queda un remanente, porque muchos son apartados de eso. Porque no todo el que dice, hace. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es lo mismo que está diciendo este versículo. Es igual. No es todo el que dice, no es decir soy adventista del séptimo día. Eso no es. Mucha gente dice, yo me siento orgulloso de ser adventista del séptimo día. Sí, claro. No es el decir, es el hacer. Esa es la clave. Ahí es donde está el punto. A Dios no le interesa que nosotros digamos que somos adventistas del séptimo día, porque no es el nombre el que va a salvar al árbol de la tala. Es cuando es el que dé frutos lo que lo va a salvar de la tala. Aunque se llame vid el árbol, si no da fruto va a ser talado finalmente porque no sirve para nada. Por sus frutos los conoceréis. Es por los frutos que se conoce el verdadero pueblo de Dios. No es por decir. O sea, a Dios no le interesa que nos sintamos orgullosos de ser adventistas. No es eso. Lo que Dios quiere es que seamos realmente adventistas del séptimo día. ¿Y cómo lo somos? El que guarda los mandamientos de Dios. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Allí es donde se encuentran los verdaderos Amós, los verdaderos Danieles, los verdaderos Josés de hoy en día. Allí es donde los encontramos, obedeciendo, guardando, haciendo lo que la palabra de Dios dice. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19. Versículo 10. Y me postré a sus pies para adorarle, al ángel que se le presentó a Juan. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Miren ustedes ahí, cuando la Biblia dice tienen el testimonio, es que lo tienen, lo retienen, lo pregonan, lo guardan y lo predican. No es solamente decir yo creo en el testimonio de Jesucristo, yo creo en el espíritu de profecía, es tenerlo. Ahora, aquí hay un punto muy importante acerca de lo que es el espíritu de profecía. Amós era profeta, y es lo que estamos estudiando ahora. Esto es la introducción. Amós era profeta. Amós tenía el espíritu de profecía. El Espíritu Santo reposó sobre él y le dio palabra profética para darle al pueblo de Dios.
Eso es el espíritu de profecía. Dios nos ha dado, y si nosotros analizamos claramente, la Biblia es espíritu de profecía, toda la Biblia es espíritu de profecía. Y lo que Dios le ha dado a los profetas a través de toda la historia es el espíritu de profecía. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros un mensaje, a nosotros como pueblo de Dios en este tiempo final. Un mensaje especial como pueblo para este tiempo final. Dios nos ha dado el espíritu de profecía. Y cuando la Biblia dice que tiene el espíritu de profecía, tiene el testimonio de Jesucristo. Ese mismo testimonio, ese mismo espíritu que testificó a través de Cristo Jesús, es ese mismo espíritu que Dios le dio al pueblo de Dios a través de toda la historia y en este tiempo final, especialmente al pueblo que Dios levantó para predicar este último mensaje. Cuando la Biblia dice que tiene el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía, quiere decir que lo tiene, lo retiene, lo guarda y lo obedece. Es un pueblo estudioso de lo que Dios nos ha dado. No es un pueblo ignorante. No podemos aquí hablar de que porque Amós era sencillo, humilde, era un pastor de ovejas y recolector de higos silvestres. Era un ignorante. Quizá muchas personas lo trataron como ignorante, pero él no era ignorante de lo que la palabra de Dios decía. Él era un docto y él estaba educado especialmente, quizá no fue a la escuela de los profetas, porque no fue a la escuela de los profetas, pero fue educado directamente por el Espíritu de Dios cuando él estudiaba la santa palabra de Dios. Eso es tener el espíritu de profecía. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere más Amós en estos últimos tiempos. Más personas que lejos de jactarse de su conocimiento humano, puedan crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Así como Cristo Jesús, nuestro Señor, que tampoco fue a las escuelitas de su tiempo, sino que fue en los regazos de su madre donde aprendió la ciencia de la salvación. Vamos al libro de Amós, porque este es un tema tremendo. Amós. Y yo quisiera que miren ustedes aquí en el versículo 1, Amós capítulo 1, dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Había ocurrido un gran terremoto, un terremoto tremendo, tremendo. Flavio Josefo, en la historia de los judíos, habla acerca de este terremoto. Dice que fue un terremoto que dejó una huella tremenda en todo lo que es la historia de Israel. Tanto es así que inclusive el profeta Amós aquí lo menciona el terremoto. Era como un punto donde ellos se acordaban. 2 años antes del terremoto, 2 años después del terremoto. Fue un terremoto tan tremendo que ellos se acordaban y lo ponían como punto de referencia. En el tiempo en que el profeta Amós habló aquí, era un tiempo cuando el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, ustedes se acuerdan que se habían dividido ambos pueblos, Israel y Judá se habían dividido, estaban prósperos. Había una gran prosperidad en Israel y en Judá. Y Dios envía un mensaje a través de su hijo y poniendo como referencia el terremoto, como diciéndole al pueblo, ¿recuerdan ustedes el terremoto? Ese fue un llamado. ¿Recuerdan ustedes cuando tembló? Ese es un llamado. Aquí hay algo que nosotros debemos de entender nosotros, mis queridos hermanos. Cuando ocurren cosas que Dios permite, no son cosas que debemos nosotros de recordarlas así como cuando acordamos. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando cayeron
las Torres Gemelas en Nueva York? ¿De acuerdo? ¿Qué estaban haciendo? A ver, alguien que me diga, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Yo estaba en la oficina trabajando, llegó un compañero como a las 7:30, me dijo, ¿vio lo que sucedió? Ajá. Entonces era un día laboral, porque estábamos en la oficina cuando él me dijo que él escuchó las noticias sobre que se cayeron las Torres Gemelas. Tremendo. Porque fue así. Fue tremendo. Yo estaba en el trabajo y ahí siempre teníamos prendido el tele desde las 7:30 de la mañana. Entrábamos 7:45, entonces veíamos las noticias, veíamos otro programa y normal. Y en eso interrumpieron la transmisión para presentar la imagen donde había pegado el primer avión, y lo dejaron ahí en vivo, hasta que llegó el segundo, y el segundo se trajo abajo todo. Todo eso se vio vivo. Exactamente así como Rafa dice. Yo me acuerdo, nosotros estábamos viendo las noticias igual. Se vio cuando pusieron la imagen, cuando ya había pegado el primer avión. Y ahí estaban hablando y hablando, los noticieros y esto, y los bomberos y todo el asunto. Cuando de repente uno estaba viendo y ¡boom! Llegó el segundo avión. Eso fue tremendo. ¿Recuerdan eso? Así el Señor les está diciendo aquí. ¿Recuerdan ustedes el terremoto? Esas cosas que pasan, mis queridos hermanos, no son solamente para que nos acordemos de lo que ocurrió, o qué terrible fue, o qué situación más difícil. Esas cosas pasan como un recordatorio de que el tiempo está cerca. ¿Se acuerdan ustedes que el mundo no volvió a ser igual después de la caída de las Torres Gemelas? No fue igual. Y ahora lo que estamos pasando ahora también es un recordatorio de lo que está ocurriendo en este mundo. Dice la palabra de Dios. Ahora miren, versículo 2. Dice, o dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. ¿De qué está hablando aquí el Señor? ¿Cuál es el mensaje de Dios a través de Amós? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y ahora el Señor empieza a describir los diferentes pecados que Él está viendo que ocurren con las diferentes naciones que están alrededor y que se relacionan de una u otra forma con Judá y con Israel. Y lo que Dios, el llamado que Dios está haciendo a través de Amós, lo que Dios está haciendo es diciéndoles, yo no estoy ciego a lo que está pasando. Yo sé lo que está ocurriendo. Ahora, mis queridos hermanos, ¿creen ustedes que Dios está ciego a lo que está pasando hoy en día en nuestro mundo? ¿Creen que Dios no sabe lo que está ocurriendo? Para nada. Para nada, así es. Hay muchas cosas que no sabemos nosotros los seres humanos, ¿verdad, Rafa? Exacto. Hay muchos eventos proféticos que todavía no tenemos al 100% claros, pero que Dios va a ir aclarando los nublados del día conforme nos vamos relacionando más con Él y vamos estudiando más su santa palabra y la profecía. Pero Dios sí sabe lo que ocurre. Pregunto, a ver si tenemos la respuesta. Este virus que ha azotado al mundo, ¿qué es? ¿Es real o es mentira? Si es verdad, que yo creo que es verdad, ¿qué es? ¿Fue provocado? ¿O fue algo por la casualidad? ¿Fue porque la gente comía mucho murciélago y de eso se infectaron? ¿Fue creado en un laboratorio? Sí, mi hermano Rafa. Dice el conflicto de los siglos en el capítulo 37, que Satanás es el encargado de diseminar todas esas mortandades por el aire. Claro, miren ustedes qué interesante, ahí tenemos el espíritu de profecía hablando.
nosotros los seres humanos no tenemos la respuesta. O sea, nosotros nos preguntan, ¿qué es? Si nosotros decimos que fue provocado en el laboratorio allá por Wuhan y que esto y que el otro, nos van a decir conspiranoicos. Nos van a decir que creemos en teorías de conspiración. Y si que creemos que fue por los murciélagos, nos van a decir, o sea, nosotros no entendemos. Pero la palabra de Dios, el espíritu de profecía, nos corre el velo y nos dice que hay un ser que está detrás de todo eso. Es el diablo. Sí, claro. El diablo es el que está detrás de toda esta situación. Y Dios permite. Y Él no está ciego a lo que está ocurriendo. Dios sabe muy bien lo que está pasando. Él sí conoce la realidad. Aunque nosotros no tenemos los elementos para decir y asegurar, esto es así. No podemos asegurar. Si nos llaman a un noticiero o ante un juez o algo y nos dice, bueno, ¿por qué usted está diciendo que eso es provocado? Dígame, compruébemelo. Nosotros no tenemos cómo comprobarlo, pero Dios sí sabe qué es lo que está ocurriendo. Dios sí conoce. Y también sabe por qué lo permite. Porque miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios aquí. Versículo 3 de Amós. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Aven, y los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Que el Señor sabe lo que está pasando, mis queridos hermanos. A Él no se le pasa absolutamente nada. También hay algo que Dios está diciendo ahí. Él está diciendo, yo tengo el control. Yo tengo el control. Yo sé lo que está pasando y lo que está ocurriendo. ¿Saben ustedes? Aquí lo que Dios está diciendo es que Él sabe muy bien cuáles son los movimientos de las naciones paganas que están alrededor de su pueblo y las diferentes formas como ellos pecan y como ellos hacen contra su pueblo y contra el mundo, contra los pobres, contra los que están sufriendo, contra los más vulnerables. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Y que cada uno de ellos va a tener su paga. Cuando la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 3, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, no está hablando de 3 pecados literales. Es una forma de decir, por 3 pecados. 3 pecados es ya el rebosar de la copa. Y el cuarto es cuando ya se derrama. Es decir, lo que Dios está diciendo es que el pecado ya ha sido derramado. Ya la copa se derramó del pecado que el mundo ha hecho contra él y contra su pueblo. Y que ha llegado el momento de que él obre. Ha llegado el momento de que él haga. Miren ustedes, sigamos en el versículo 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego con el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá. Así ha dicho el Señor. Miren ustedes claramente cómo el Señor conoce lo que está ocurriendo. Mis queridos hermanos, hoy nos encontramos nosotros ante un momento histórico en este mundo. Histórico. No sé si nosotros lo hemos visto así como pueblo de Dios. Debemos de verlo así. Necesitamos conocer el tiempo, el momento en que nosotros vivimos. Y este momento es un momento donde la copa del pecado de las naciones ha rebasado completamente.
lo que las naciones están haciendo en este mundo es ir en contra completamente de la voluntad de Dios. Es ir en contra completamente de su ley. Y eso es lo que está ocurriendo. Y el Señor le lleva la cuenta a cada una de las naciones de lo que está pasando. Y Él juzga a cada una de acuerdo a la luz que le ha dado, porque ustedes saben que hay naciones que Dios le dio mucha luz. Y desafortunadamente son las que la palabra de Dios dice que van a entrar en mayor apostasía. Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, es una nación que Dios le dio demasiada bendición. No hay nación después de Israel en esta tierra que Dios le haya dado más bendición que Estados Unidos de Norteamérica. Cuando la Biblia dice allá en Apocalipsis capítulo 12 que la tierra abrió su boca para proteger a la mujer, es de esa tierra que está hablando. Es de los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí fue donde nació, floreció el protestantismo. La verdad floreció allí. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día en esa nación? ¿Qué está pasando con Estados Unidos de Norteamérica? Ha caído en apostasía porque se ha separado de los principios que la hicieron una nación grande. Ahora yo le pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, ¿Dios le lleva la cuenta al papado en esta tierra? ¿Qué es lo que está haciendo el papado en esta tierra hoy por hoy? El vino del furor de su fornicación. Completamente. En todo el mundo. Y Dios está llevando esa cuenta claramente. Sí, mi querido hermano Rolando. Y yo preguntaría a Gerson, ¿Dios le lleva la cuenta a Costa Rica? ¿Verdad que este país ha sido bendecido también, al igual que los Estados Unidos? Y hemos apartado la mirada de Dios y hemos dado la espalda a Dios. ¿Será así? ¿Será que nos espera algo como lo que describe aquí Amós para Israel? Pueblo de Dios en Costa Rica, ¿será? Pienso yo que posiblemente sí sea así, ¿no? Completamente, mi hermano. Costa Rica. Una nación que ha visto la mano de Dios durante muchos años. Sí, permisito. Además de eso, como dice, volviendo a que la pandemia ha sido histórico, no solo histórico, también nos ha marcado para saber de verdad quiénes queremos conocer al Señor en esencia y seguir lo que Él de verdad nos pide, porque como vemos, Costa Rica ha tomado un rumbo diferente de lo que el Señor ha pedido. Entonces también nos lleva a esto. Tantas personas que han muerto, bueno, según leyendo, dice que también es una forma de que el Señor ha quitado a esas personas, porque cuando morimos el Señor ya nos está librando de muchas cosas. Entonces, parte de esto es todo lo que nos va a llevar a ver quién es quién y quién de verdad está afirmando su simiente en el Espíritu de Dios. Así es, mi hermana. Dios conoce claramente y Él permite todas estas situaciones para que nosotros como pueblo nos preparemos. Pero Él le lleva la cuenta a cada nación de esta tierra, a cada pueblo y a cada persona y a cada individuo. Vamos a adelantar un poquito más. Miren ustedes, por ejemplo, como un ejemplo, miren ustedes, versículo 11 de Amós 1. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano. ¿Ah? Y violó todo afecto natural. Y con el furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Aquí está hablando de las guerras. Violar el afecto natural, es decir, el afecto natural que Dios ha puesto en todo ser humano para amar a sus padres, para amar el amor entre hermanos, ese es el afecto natural, ha sido violado por el ser humano. Tanto es así que padres se han puesto contra hijos, hijos contra padres. Eso es lo que ha ocurrido. Pero miren ustedes ahora el siguiente, en el versículo 13. Así ha dicho Jehová,
por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras, ¿qué hicieron? Hicieron abortar a sus mujeres. Abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. ¿Qué es lo que hicieron? Mis queridos hermanos, hoy en día el aborto está matando a más personas que cualquier otra cosa en este mundo. Y lo peor es que hoy en día es llamado el aborto, esa abominación, ese asesinato, porque es un asesinato, es llamado derecho humano. ¿Usted sabe lo que es eso? Mis queridos hermanos, ¿a dónde ha llegado el ser humano? ¿Hasta dónde ha llegado la copa de este mundo? Y las iglesias no hablan de eso. Las iglesias no hablan contra de eso, por miedo a que el gobierno les ponga el silencio. Pero Dios sí sabe lo que está ocurriendo. Y Él está llegando a la cuenta. ¿Alguien quiere hablar, hermana Cristina? Hermana Cristina. Sí, buenos días, hermanos. Sí, referente a lo que usted está hablando, ¿verdad? Lo que los gobiernos han aprobado, sabemos que es abominación y todo, pero ¿qué con el pueblo de Dios, que también es parte de todo lo que está pasando en el mundo? Yo he oído hermanos defendiendo, hermanos, el aborto, hermanos de la iglesia, hermanas, porque tienen ese derecho, dice, a elegir, y porque es un niño no desea, o sea, y uno se queda con los ojos cuadrados oyendo eso. ¿Cómo es posible que dentro de la misma iglesia estén defendiendo las abominaciones? Bueno, tal vez no la iglesia como tal, sino algunos hermanas y hermanos, ¿verdad? Han bebido del vino. Eso es lo que ha ocurrido. Ahora Dios va a tratar con su pueblo, porque eso es lo que vamos a ver. Ahora ya Él habló lo que está ocurriendo en el mundo y Él lo sabe. Él conoce lo que está pasando. Y ahora el Señor viene y dice en el versículo 4 de Amós capítulo 2. Aquí ya trata con su pueblo, con Israel y con Judá. Él sabe lo que está ocurriendo en el mundo y ya se los dijo claramente. Amós capítulo 2, versículo 4 en adelante. Amós 2, 4 en adelante. Dice, así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. También rebosó la copa. Judá. Y dicho sea paso, era el que se creía más santo, inclusive más que Israel. Dice, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. ¿Cuál es el problema de Judá? Menospreciaron la ley de Dios. Menospreciaron la ley de Jehová. Menospreciaron la ley de Jehová. No era el pueblo que Dios había levantado para ensalzar sus mandamientos. Menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Como resultado, se volvieron a la mentira y dejaron que todas esas cosas, que todos esos pecados de esas naciones
también entraran en sus tiendas. Y entonces la maldición de esas naciones va a ser también la maldición de ellos. Hermano Gerson, disculpe, Sí. digamos, este pecado que usted está hablando sobre, ¿cómo que se llama? Sobre los abortos y todo, tanta gente que ha hecho, pero si alguna de esas personas se arrepiente de corazón ante Dios, será perdonado. Claro, Dios siempre está abierto al arrepentimiento. Que lo que me da a entender ahí, como que no. Es que lo que Dios está haciendo aquí, en este capítulo, es que Dios, Él sabe quién se arrepiente y quién no. Ajá. ¿Sí? Él está hablando, si usted se fija, Él está hablando en términos corporativos aquí. Ya. En términos de naciones. Sí. Y las naciones como naciones, no hay vuelta atrás. Las naciones como naciones se van a perder todas. Exacto. Aquí no va a haber nación que se va a salvar en esta tierra. Las naciones como naciones se pierden. Los que se salvan son los individuos que se arrepienten. Que se arrepienten de Pero verdad. Aquí, exacto, de verdad. Aquí lo que Dios está tratando es con las naciones y con los pueblos. Aquí que nos dice algo claramente también que entendemos, que las iglesias como iglesias se pierden. Las iglesias se van a perder. Los que se van a salvar son los individuos de esas iglesias que acepten la verdad. Ya. Muchas Pero gracias. corporativamente nadie va a ser salvo, nadie se va a salvar corporativamente. O sea, no por ser adventista del séptimo día usted se va a salvar. Usted se va a salvar por ser fiel a Dios, por aceptar el poder de Dios en su vida. Eso es lo que la va a salvar. No por pertenecer a una iglesia, no por estar inscrito en el libro de una iglesia, no por ir a una iglesia. Eso no salva absolutamente a nadie. Porque ninguna iglesia murió por usted. El que murió por usted fue Cristo. Entonces es en Cristo que somos salvos. Eso es lo que está pasando, eso es lo que está ocurriendo ahí. Por eso es que la Biblia, aquí el Señor dice que va a castigar a Judá y a Israel. Porque Judá e Israel como naciones... Eso ha sucedido siempre, ¿verdad, hermano Gerson? Totalmente así es, mi hermana. Eso ha sucedido siempre desde el tiempo de los siglos, ¿verdad? Pero ahora con más intensidad, porque el amor de muchos se ha enfriado, las naciones se han enfriado, ya no quieren saber nada de Dios, han cerrado las puertas para que no se hable de Dios. Y cada día se ve la abominación en todo lado, ¿verdad? Así es, así es. Pero el llamado de Dios hoy es para cada uno de nosotros. El llamado de Dios hoy es para usted y para mí, es individual. Dios está haciendo un llamado grande y fuerte a cada uno de nosotros. Y vamos a adelantarnos un poquito al capítulo 4, porque el estudio más profundo lo vamos a hacer en la tarde. Vamos a continuar con el libro de Amós, porque esto es tremendo, esto es tremendo. Vamos a Amós capítulo 4 y el versículo 12. Dice, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, de la misma forma como fue destruido Sodoma y Gomorra, así les está diciendo, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Cómo decir? De la misma forma como las naciones van a ser destruidas o han sido destruidas, pues voy a hacer a ustedes adventistas del séptimo día. Y dice, ¿por qué te he de hacer esto? ¿Por qué te he de hacer esto? ¿Por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. Preparémonos para ir al encuentro con nuestro Señor. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, es un llamado para prepararnos para ir al encuentro con el Señor. Dos grupos se van a encontrar con el Señor cuando el Señor venga por segunda vez. Uno va a permanecer de pie ante Él y otro va a ser barrido, va a ser destruido. ¿En cuál grupo nos vamos a encontrar cada uno de nosotros? ¿Cuál es el grupo que vamos a permanecer? ¿En el que va a permanecer de pie
o el que va a ser destruido, barrido. El llamado para cada uno de nosotros es de que estemos en el grupo que permanece de pie ante el Señor, por su poder y por su misericordia. Vamos a continuar este estudio en la tarde, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Preparémonos porque es un estudio tremendo. Yo sé que ahí quedaron muchas cosas. Esa es la idea, para que en la tarde nos reunamos con muchas ganas para profundizar un poquito más acerca de todo esto. Que el Señor les bendiga. Vamos a cantar un himno para terminar, hermano Juanca. Viene otra vez nuestro Salvador, si gusta lo pone. Viene otra vez nuestro Salvador. Sí, así se llama. Ok, voy. No me acuerdo el número, así se llama, pero no me acuerdo el número. Se llama Viene otra vez nuestro Salvador. Uno, 6, 2. Gloria, gloria.
gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparad. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Amén. 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 Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque al estudiar tu palabra nos hemos dado cuenta y sabemos claramente de que tú tienes todo lo que ocurre en este mundo bajo control. Amén. Porque tu soberanía es la que rige en el universo. Y porque sabemos de que todo lo que está ocurriendo y todo lo que va a ocurrir no te agarra desapercibido, Señor. Y como dice tu siervo Amós, no harás nada tú sin que reveles tus secretos a tus siervos los profetas. Por eso a través del espíritu de profecía tú nos has revelado los secretos y nos has descorrido el velo de todas las cosas que ocurren en lo más profundo, en lo más secreto, aún lo que trama Satanás contra tu pueblo. Señor, sabemos que la medida de los pecados han rebosado en esta tierra. Las naciones, los pueblos, las iglesias, los individuos. Por eso hoy queremos como pueblo tuyo venir ante ti humildemente, no con nuestros méritos, con los méritos de nuestro Señor Jesús y decirte, Señor, ten compasión de nosotros, ten piedad de nosotros. Danos el poder para arrepentirnos y para vivir una vida pura delante de ti en este tiempo final. Ayúdanos a prepararnos para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos en la tarde. Amén.